Muy buenas noches, bienvenidos a La Nación Más. Hoy con una entrevista a fondo que vamos a hacer aquí junto a 4 colegas. Está por allí Nacho Federico, colega de la sección Economía del diario La Nación. Silvia Stang, columnista de La Nación Más y editora también del Suplemento del Domingo. Pablo Fernández Blanco, un colega nuestro aquí en Mesa Chica, todos los martes a las 22. Y también Martín Canenguíser, quien cubre habitualmente los temas que tienen que ver con nuestro invitado, el invitado del día de hoy, que es nada más y nada menos que Nicolás Dujovne, el hombre que maneja la economía, maneja la hacienda. Bienvenido, Nicolás. Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, vamos a arrancar por la ficha técnica tuya como ministro. Bueno. Lo primero que te voy a preguntar es tu edad. Tengo 50 años. 50 años. ¿Estado civil? Casado. ¿Formación? Soy economista. Economista y también estudiaste, trabajaste mucho tiempo, tuviste tu consultora. Así es, empecé trabajando en consultoras, trabajé en Alfa, en macroeconómica, trabajé en el Citibank, luego tuve muchos años en el Banco Galicia como economista jefe y luego mi propia consultora a partir del año 2011. También en su momento tuviste en los estudios de televisión con también, el colega Carlos Pañi. Así es. Hicimos Odisea Argentina durante 2 años antes de que Odisea, por supuesto, sigue. Así que fue una gran experiencia. Columnas aquí también en La Nación. Bueno, varias cosas. ¿A veces extrañas el rol de opinar en lugar de ser protagonista? Bueno, no en este momento. En este momento estoy muy contento con mi nueva función, tratando de hacer cosas, es mirar las políticas públicas desde otro lado, desde el hacer y no desde el opinar. Ambos roles, por supuesto, son muy importantes, pero en este momento, del otro lado, no tengo tiempo para extrañarlo. ¿Cuál fue el último WhatsApp que recibiste completando tu ficha técnica? Recibí un WhatsApp de mi subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein, con quien estábamos discutiendo algunas cuestiones vinculadas a la reforma tributaria. ¿El disco de tu vida cuando te desconectás, cuando decís voy a escuchar algo? No, bueno, varias cosas. ¿Qué sé yo? Me gusta Bob Dylan, me gusta mucho Andrés Calamaro. El disco El Regreso es mi preferido. Pero depende del momento, si no jazz, me gusta también mucho Bowie, así que no te podría mencionar uno. La última de tu Identikit, el último libro, el libro que estás leyendo, el que leíste hace poco. Estuve leyendo una serie de novelas semi-autobiográficas de un actor noruego, de Karl Ove Knausgård, y el último fue Anatomía de un instante, de Javier Cercas, que me lo regaló Federico Sturzenegger para mi cumpleaños. ¿Son amigos? Somos amigos, sí. ¿Es una buena dupla ahora, economía con Banco Central? Es una muy buena dupla. Bueno, hablando de buenas duplas, vamos a arrancar con la primera pregunta que tiene como protagonista a Martín Canenguíser. Él es el hombre de jazz, no solo el hombre de calle aquí. Pregunta, Martín. No vamos a hablar de jazz hoy, pero podríamos, ¿no? Ministro, quería preguntarle, en las últimas semanas, el protagonista de los medios de comunicación en términos de economía ha sido el dólar. ¿Se siente cómodo con este nivel de dólar? ¿Cree que en julio no pegó sobre los precios, pero que en agosto podría impactar sobre la inflación? Yo siempre contesto lo mismo y aunque parece una frase hecha, no lo es. Yo me siento cómodo con el esquema de tipo de cambio flotante que la Argentina realmente nunca tuvo, ¿no? Porque si bien durante alguna etapa del kirchnerismo se suponía que el peso podía flotar, no lo dejaban, en una flotación muy sucia, y lo que estamos intentando aquí es que el peso pueda fluctuar con mucha más libertad. En ese movimiento a veces está más apreciado, a veces más depreciado, y la verdad es que hay que acostumbrarse a convivir con ambos momentos, porque es la única manera de que realmente los argentinos adoptemos al peso como unidad de referencia. ¿Es lógico un valor entonces de 18 pesos, de 19 a fin de año, como dicen los analistas? Bueno, ahora tenemos un valor que anda entre 17 y 18 pesos. Yo lo encuentro muy razonable. Silvia Stang. Sí, una de las cuestiones también muy
siempre actuales es la llegada de las inversiones, la famosa llegada de las inversiones, si se demora o no. Y una cuestión muy vinculada es qué cosas dicen los empresarios y los posibles inversores que faltan en el país para avanzar, ¿no? Por ejemplo, se habla de la reforma tributaria, que recién la mencionaba justamente con un mensajito de Edelstein, que por ahí nos gustaría saber qué es lo que dice y de qué se está discutiendo. Pero te quería preguntar justamente a propósito de estas dos cosas, la necesidad urgente de la llegada de inversiones y la demora un poco que van teniendo estas reformas, un poco a propósito del año electoral y de las cuestiones políticas. ¿Se está de alguna manera demorando un poco lo que hay que hacer y que es urgente para que lleguen las inversiones? Bueno, tenemos varios temas. Con respecto a las inversiones, yo diría que este año 2017 va a ser un gran año para la inversión en la Argentina. La inversión este año va a crecer cerca de 10% interanual. Las cifras que tenemos del segundo trimestre son realmente muy buenas, con un salto en la importación de bienes de capital, con un incremento muy grande en la producción de bienes de capital, de maquinaria y equipo local. Y este incremento en la inversión no se veía desde hace muchísimos años. El último año en que la inversión creció en la Argentina a una tasa razonable fue el 2011, antes de que tengamos el cepo y antes de que se desplomen los precios de los bienes básicos, de los commodities. Entonces yo diría que este año la inversión ha comenzado a reaccionar con fuerza. Arrancamos en un nivel muy bajo, teníamos hasta el año pasado un nivel de inversión cercano al 16% del Producto Bruto Interno. En esos niveles apenas alcanzamos a reponer la amortización de los equipos, pero a partir de aquí estamos creciendo. La Argentina tiene que llevar una inversión más o menos de 20% del PBI para que el crecimiento potencial de la economía pueda sostenerse en niveles anuales por encima del 4%. Estamos dando el primer paso porque este año lo estamos viendo. Entonces yo creo que empiezan a verse los frutos de lo que estuvimos sembrando desde que el presidente Macri asumió. Primero fue el arreglo con los holdouts y la salida del cepo, que permitió que baje muchísimo el costo del endeudamiento, ¿no? Ahora los proyectos para invertir en la Argentina se descuentan a tasas mucho más bajas que antes. Eso posibilita que haya muchos más proyectos que sean rentables y no tengo dudas de que este proceso inversor, que en 2017 ya se ve, es palpable, va a continuar durante los años que siguen. En términos de lo que falta, bueno, falta muchísimo. Venimos de 12 años de una macroeconomía muy desordenada, donde estuvimos destruyendo la infraestructura, las instituciones, la confianza del sector privado. Y estamos en un proceso de reconstruir infraestructura. Hace falta infraestructura para que las inversiones que se hacen en el interior del país, bueno, puedan luego generar bienes o servicios que puedan moverse a lo largo del país con costos razonables, con rutas transitables, con autopistas, con trenes que bajan muchísimo los costos. Entonces, yo diría que lo que estamos viendo en términos de reacción de la inversión responde a cosas que ya se han hecho, pero por supuesto faltan muchas más. La reforma tributaria es una de ellas, pero Argentina tiene muchísimas reformas por delante que tenemos que ir haciendo gradualmente para tener un sistema impositivo normal, para reducir el peso relativo del Estado en términos del tamaño total de la economía. Eso lo vamos a ir logrando gradualmente con la economía creciendo y con la ley de responsabilidad fiscal que esperemos que se apruebe junto al presupuesto este año. Así que tenemos por delante muchísimos desafíos, pero vemos el futuro con muchísimo optimismo porque vemos que todas esas reformas están lanzadas. Vamos a hablar de optimismo, como lo dice en este caso el ministro, pero también de algunas voces muy, pero muy pesimistas. Una de las voces pesimistas fue la de Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía de los tiempos kirchneristas, también de Duhalde. Veamos qué es lo que decía. Ya sabemos cómo terminan estas cosas, a veces llevan tiempo, piense usted que la convertibilidad duró más de una década, pero estas cosas no terminan bien, mejor ir pensando cómo se cambia el rumbo de la manera más y menos dolorosa posible, le diría.
Fueron varias las declaraciones de Labaña que dice esto termina mal. Bueno, habría que entender qué es esto o estas cosas, ¿no? Si a estas cosas él lo llama ir bajando el déficit fiscal, ir saliendo del default, ir normalizando el precio de los servicios públicos, ir gradualmente integrándonos al mundo con tipo de cambio flotante, con un banco central responsable, donde ya el déficit fiscal no se financia más con emisión monetaria. Bueno, me resulta bastante incomprensible qué es estas cosas, ¿no? ¿Por qué está tan enojado Labaña? Bueno, porque Labaña estaba en campaña, en un espacio político al que no le fue bien, y ante la percepción de que no les iba bien, seguramente empezaron a apelar a la magia para intentar recuperar algo que el electorado no les estaba dando, claramente, ¿no? Es muy claro que ellos intentaron instalar dentro de la escena electoral la discusión sobre la economía y fueron castigados justamente porque la sociedad hoy percibe que el esfuerzo que se está haciendo y las políticas que se están implementando son el camino adecuado para que la Argentina pueda crecer de manera sostenida y ya no en base a, tener las tarifas congeladas o vaciar las reservas del Banco Central. Entonces, no sé, recordemos que Labaña, por ejemplo, como ministro estuvo de 2002 a 2005 y las tarifas de los servicios públicos durante todo ese periodo no fueron revisadas. Es decir, buena parte de los problemas que tenemos hoy en la Argentina son heredados no solo de las gestiones posteriores, sino también la del exministro Labaña, que también hizo otras cosas muy bien. Pero, digamos, yo creo que debería mirar con algo más de humildad el proceso que se está transitando, porque creo que nunca antes en la Argentina hubo un programa económico tan consistente como el que se aplica en la actualidad. Pablo. Hay una parte de la población que no siente lo mismo que usted está diciendo ahora, y esa parte de la población es fácilmente identificable en el conurbano bonaerense, que votó sobre todo a la fórmula encabezada por Cristina Kirchner. Yo quisiera hacer una consulta, no como ministro, sino lo quiero poner como analista político-económico. ¿Cuáles son los motivos económicos por los cuales alguien en el conurbano bonaerense no elige a la fórmula de Cambiemos y elige a la fórmula de Cristina Kirchner? Bueno, pero yo no soy un analista Entonces, político. como ministro. Entonces yo le voy a decir por qué deberían pensar que la mejor alternativa para que el conurbano bonaerense pase a ser no la zona más atrasada en términos de indicadores sociales, en términos de narcotráfico o de delito, y pase a ser una zona con las mismas posibilidades de crecimiento que tiene el resto del país. Porque durante muchísimos años el Estado abandonó a los habitantes del conurbano bonaerense, donde no se hizo ninguna obra de infraestructura, donde si llovía se inundaban, donde no se hizo la canalización del Salado, donde la educación pública no hizo más que deteriorarse y donde tuvimos una gestión provincial durante muchísimos años que lo único que hizo fue pintar de naranja y hacer marketing. Y hoy tenemos un gobierno nacional y un gobierno provincial enfocados en luchar contra el narcotráfico, mejorar la educación, hacer obras de infraestructura muy enfocadas en la provincia de Buenos Aires, que es una zona muy postergada en términos de infraestructura. Y la única manera de que el conurbano recupere fuerza, dinamismo y genere prosperidad para sus habitantes es justamente generar las posibilidades para que sus habitantes tengan una mejor salud, una mejor educación. Y yo creo que estamos en ese camino. Pero es cierto que el electorado, ministro, en este caso, no valoró. Hablo del conurbano bonaerense. El resto, claramente lo cubrimos así, fue un triunfo a nivel nacional. Bueno, en el conurbano bonaerense es donde también teníamos el mayor atraso tarifario, ¿no? Y también donde tenemos un entramado industrial que estuvo muy afectado por la recesión brasileña. Entonces ahí se nos juntó una tormenta que afecta con más intensidad al conurbano que al resto del país, porque la suba de tarifas impactó más allí que en otras partes del país, donde además la actividad productiva está más vinculada al agro y en donde además eso permitió paliar en parte el impacto negativo de algunas correcciones que el gobierno tuvo que impulsar.
y la industria también estuvo afectada por la situación, especialmente por la recesión brasileña. Entonces, yo creo que así como la economía empezó primero de la mano de las exportaciones, luego de la inversión, y ahora vemos que el consumo se recupera, y luego mirando por sectores, arrancó por el agro, luego vino la construcción, luego algunos servicios y recién ahora empieza a sumarse la industria. Bueno, en la medida en que la difusión de la recuperación es más amplia, también el conurbano va a empezar a recibir los beneficios de la normalización económica en la cual hoy está transitando la Argentina, y los habitantes van a empezar a sentir con más intensidad los beneficios de una mejor economía. Hace unos días vino al estudio aquí de La Nación Más Mercedes Marcó del Pont, y esto es lo que decía. El Banco Central ha generado un monstruito que no sabe cómo desarmar. Esta bola de liquidez en torno a las LEVACs a un alto rendimiento supone ahora una capacidad del mercado para pulsearle a la autoridad monetaria enorme. Ella también está enojada con cómo se está manejando el Banco Central. Bueno, sin palabras, ¿no? Estamos hablando de una presidenta del Banco Central que yo creo, ustedes pueden hacer el trabajo de investigación, que no debe haber mencionado la palabra inflación durante todo su mandato. Revisen si hay algún discurso de Marcó del Pont en donde haya mencionado la palabra inflación. El principal rol de un banquero central es bajar la inflación porque es el impuesto que afecta el bolsillo de los que menos tienen. Y de eso no se ocupó en nada. Entonces tuvimos una política monetaria descontrolada de financiamiento del déficit por entero por el Banco Central. Era una repartición más del Tesoro. Y digamos, una persona que ni siquiera cuestionó las cifras de Moreno, ¿no? Donde se estaban cometiendo delitos de falsificación de datos en la Argentina, donde no mencionaba la inflación y mucho menos la combatía. Hoy viene a dar lecciones de política monetaria, me parece por lo menos osado. Nacho. Ministro, nombraba recién la inflación y Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, y su amigo, como dijo, puso una meta para el año, que es 17%. En este canal el ministro Cabrera dijo que ya no cumplirían con esa meta y la ubicó más en el 20%. ¿De qué lado se ubica usted? Yo lo que digo es que la meta del Banco Central es una meta, no es una proyección. La meta nos obliga a trabajar. Y genera una metodología de trabajo que implica que el Banco Central reacciona con determinada tasa de interés, con determinada absorción de la cantidad de dinero, eventualmente también con determinada mirada sobre cuál es el tipo de cambio que colabora o no colabora para alcanzar la meta, pero la meta no es una proyección, es una meta. Entonces, lo que importa es el trabajo para llegar a ella. Y al final de año veremos en dónde estamos. ¿Qué número prevé usted? No tengo una previsión. ¿No está en línea con la del Banco Central? Bueno, estoy en línea con la meta del Banco Central. No tengo una previsión para fin de año. ¿Y no cumplirla sería un fracaso? No, en absoluto. Todos los países que bajaron la inflación, viniendo de niveles altos, y podemos mirar los casos de Colombia, Israel. Hace pocos días hubo un reportaje al expresidente colombiano Uribe, donde él mencionaba que falló los primeros 5 años en la meta de inflación. Pero yo lo que diría es que lo que sería un fracaso es abandonar el método. Y entonces lo que digo es, más allá del número que tengamos, que va a reflejar, digamos, bueno, el resultado que obtuvimos luego de todo el trabajo que se hizo a lo largo del año, lo que importa es la persistencia, la perseverancia en la búsqueda del objetivo. Hablamos de objetivos y hay un objetivo electoral, en este caso, que plantea Sergio Massa. Veamos qué es lo que dice. No queremos ni la Argentina del ajuste y la insensibilidad que impera en este gobierno, pero tampoco queremos la Argentina de la corrupción y la impunidad. Y por eso hoy reafirmamos nuestro mensaje de que el desafío no es ni Macri ni Cristina, es Argentina, es el camino que nos una a todos y nos permita recorrer el sendero de crecimiento y de desarrollo para todos los argentinos.
¿Se perdió en el camino del medio, digo, porque se polarizó la elección? ¿Massa está buscando en la economía un lugar que no encuentra? No lo sé, yo quiero hablar de nosotros, ¿no? Nosotros estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo. Creemos que el rumbo por el que lleva la Argentina es el que necesitamos para romper décadas de estancamiento y que estamos en camino de iniciar un proceso que nos va a llevar a crecer no un año, sino 5, 10 o 20. Y cuando veo la propuesta del espacio de Massa, lo que he escuchado es una crítica muy general del exministro Lavagna, pero no entiendo claramente cuál es la propuesta económica de Massa, así que no sé, digamos, qué decir respecto a eso. Sí decir que creo que nuestro rumbo está muy claro y que así lo ha interpretado, me parece que buena parte de los argentinos que nos han apoyado. Martín. De todos modos, ministro, más allá de estas críticas, por simplificarlo, heterodoxas que hemos escuchado, hay muchos empresarios o analistas de otro carril ideológico que dicen que el gobierno no tiene plan económico. ¿Tiene plan económico el gobierno? Bueno, está clarísimo. Tenemos un programa que es muy visible. Tenemos un Banco Central independiente con metas de inflación. Tenemos metas fiscales para converger al equilibrio dentro de pocos años. Tenemos una reforma tributaria que va a ser presentada dentro de muy poquito tiempo. Tenemos una ley de responsabilidad fiscal que va a fijar el nivel de gasto público de la nación y las provincias para que no crezca por encima de la inflación, de manera tal que con el crecimiento económico vayamos bajando el peso del Estado en el total de la economía. Tenemos un programa de apertura gradual, de integración inteligente al mundo, perfectamente, con piezas que encajan perfectamente. Lo que no tenemos es un programa como los de los años 80, de congelamiento, de fijación del tipo de cambio, de grandes anuncios en cadena nacional. Si por programa económico nos están pidiendo eso, no lo van a tener, porque la Argentina hoy necesita realmente respuestas mucho más sofisticadas, mucho más específicas y no esos grandes programas que se usaban para bajar la inflación de 1000%, 200% y terminaban reventando al año siguiente. ¿Qué análisis hace de la elección de Guillermo Moreno, por ejemplo? Bueno, claramente ha recibido el repudio de la sociedad que no soporta estas actitudes de patota con las cuales se gobernó a la Argentina durante tantos años, ¿no? Parece increíble que Guillermo Moreno hace muy poco tiempo haya sido uno de los hombres fuertes del gobierno. Cuando uno escucha el discurso, la gestualidad, las agresiones, los insultos de esta persona, se da cuenta a qué está reaccionando la sociedad argentina. Silvia. Hay una ley que compromete al gobierno a armar un proyecto, una reforma previsional integral, según se dice, en el plazo de 3 años. Ya pasó 1 año, así que quedan 2 ahora. Son muchos los temas que entran en juego ahí en debate, pero quería focalizar la pregunta en 2 aspectos. Uno, el tema del financiamiento, porque ya se ha expresado desde el gobierno la idea de que las contrataciones laborales son caras en la Argentina. Ahora también esto entra en juego la reforma laboral de Brasil, hay un encarecimiento, es caro, digo, de este lado. Eso se ha expresado, pero por otro lado, justamente el objetivo de la reforma jubilatoria tiene que ser dar sustentabilidad al esquema en el largo plazo y el gasto va a ser claramente creciente. ¿Cómo se concilian esos objetivos si se quiere bajar el costo laboral y a la vez sostener a largo plazo el sistema jubilatorio? Y el otro aspecto, que es quizá el tema más sensible acá y en cualquier parte del mundo donde se debaten este tipo de reformas, que es el de la edad jubilatoria. ¿Cuál es su posición con respecto a eso, a un aumento, sí o no, de qué manera? Yo diría que es un tema tan relevante, tan sensible, que no hay manera de que se produzca una reforma previsional en la Argentina que no sea por consenso, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno tiene que tomarse esos 3 años en este caso y elaborar una propuesta en la cual tengamos el acuerdo de la oposición, de la CGT, del empresariado, y que ahí sí realmente no hay que moverse rápido porque hay que lograr un consenso muy grande.
Ahora, con respecto a otros aspectos del mercado laboral, nosotros tenemos muy en claro que los costos laborales en la Argentina hoy son muy altos, no por el salario de bolsillo, sino porque hay un sobrecosto gigantesco, por ejemplo, con los impuestos al trabajo. Parte de eso queremos subsanarlo con la reforma tributaria, favoreciendo a los empleados con salarios más bajos, que es en donde las empresas compiten más con la informalidad. Hay mucho más informalidad en los sectores de salarios más bajos que en los más altos. Entonces queremos dar una respuesta para que en los salarios más bajos, los costos laborales extra salario de bolsillo puedan bajar más rápido. Pero eso tiene que ir en conjunto con una reforma más integral, por ejemplo, con una reforma en la cual podamos reintegrar a aquellos que estaban trabajando en negro, y en eso está trabajando el Ministerio de Trabajo, y por otro lado con mejorar el proceso de formación continua ofrecido por las empresas a sus empleados. ¿Va a haber blanqueo laboral? Se está trabajando en eso y seguramente puede haber algún proyecto preparado por el Ministerio de Trabajo. Ministro, antes de un corte vamos a ir a una trivia que tiene que ver con algo que habitualmente nos preguntamos la mayoría, que es ¿cuánto sabe un funcionario de la economía real? ¿Cuánto sabe de lo que te pasa a vos, de lo que nos pasa a nosotros habitualmente en términos de ir, por ejemplo, al supermercado? Lo primero que le voy a preguntar es ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un kilo de pan? Un kilo de pan anda entre 35 y 45 pesos. Yo miro mucho la planilla de precios del INDEC, que viene con el índice de precios. Para el INDEC promedio del Gran Buenos Aires eso es 39 pesos, pero digamos hay cierta volatilidad alrededor de ese número. Subimos al bondi, le preguntamos al ministro, a todos los funcionarios, le vamos a preguntar ¿cuánto cuesta un viaje en colectivo? Bueno, un viaje en colectivo, el tramo mínimo en Capital y en La Plata vale 6 pesos, en el interior vale bastante más, vale de 10, 12 pesos para arriba. ¿Es buen asador? No sé si bueno, pero hago asados. ¿Se defiende? Sí. Lo llevamos al supermercado y le preguntamos cuánto cuesta un kilo de asado. Un kilo de asado en Capital, difícil encontrarlo abajo de 130 pesos. De vuelta, en la planilla del INDEC, si no me equivoco, porque lo miré hace muy poquitos días, a raíz del anuncio de Tombolini, para ver cuánto había subido la carne en el último año comparado con la inflación. Son 122 pesos. Hablaba de Tombolini, ya que estamos, vamos a ver de qué habla el ministro. Veamos el spot de Tombolini. Y regalate una tira de asado, 15 eslabones de hueso, 250 gramos de carne de novillo. No le funcionó en este caso a Tombo la publicidad de la tira de asado. La última, ¿cuánto hay que ganar para no estar por debajo, por ejemplo, de la línea de pobreza? Bueno, para una familia de 4 integrantes, la línea de pobreza establecida por el INDEC es de 14.800 pesos. Ahora, quiero volver un minutito al aviso de la carne, ¿puedo? ¿Ah, sí? ¿Cómo no? Una de las cosas que está funcionando muy bien en la Argentina hoy es la producción de carne bovina. Luego de las prohibiciones a exportar, que llevaron a que se destruya por completo la industria frigorífica, que caiga el rodeo de ganado vacuno en la Argentina, desde el cambio de gobierno estamos viendo un shock de producción y productividad. En lo que va de este año, bueno, las exportaciones están creciendo a un ritmo cercano al 30% interanual, la producción está creciendo por arriba del 20%, y el consumo aparente de carne, que se calcula, digamos, entre lo que se ha producido y lo que se ha exportado por diferencia, en los primeros 7 meses del año crece 7% interanual. Ahora en julio, 13,5% interanual. Es decir, es un ejemplo de cómo funciona la economía no kirchnerista, ¿no? El kirchnerismo decía, bueno, para frenar los precios restrinjo la posibilidad de que se exporte, pongo prohibiciones. ¿Y cómo funciona la economía cuando uno estimula la oferta? Levanto las restricciones,
levanto las prohibiciones, genero los incentivos a producir y hoy hay tanta producción de carne que los precios locales han crecido mucho menos que el nivel de precio general y permiten que el consumo de carne esté creciendo a un ritmo que no se veía hace muchísimos años. Se va el primer bloque a fondo aquí con 4 colegas entrevistando al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Quédate que ya volvemos. Pasó el examen del supermercado, al menos por ahora, pero tenemos más preguntas para este segundo bloque que tiene que ver con la política, con la economía, con lo que viene. Y va a ser Pablo Fernández Blanco quien arranca este segundo bloque. José, a vos seguramente te habrá pasado, pero todos los empresarios de cualquier signo y color político siempre critican lo mismo, que es cuándo en la Argentina se van a volver a ajustar los balances por inflación. Lo hicieron con el kirchnerismo y también lo hicieron en la primera parte del gobierno de Mauricio Macri. No quiero perderme la oportunidad de preguntarle a Nicolás Dujovne sobre este tema. Bueno, generalmente los países que tienen baja inflación no tienen mecanismos de ajuste por inflación. Ahora, lo que nosotros necesitamos es que se puedan normalizar los balances para reconocer la inflación que ocurrió en el pasado. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer cuando enviemos el proyecto de ley de presupuesto al Congreso es incluir la posibilidad voluntaria para que aquellas empresas o personas físicas que quieran puedan, pagando una pequeña penalidad voluntaria, reexpresar el valor de algunos bienes de todo tipo, bienes muebles, inmuebles, acciones, a valores actuales, de manera tal de poder comenzar luego a los fines fiscales a amortizar esos bienes a los fines del impuesto a las ganancias. Nosotros vemos eso como una clara medida normalizadora, como tantas otras que ha tomado este gobierno. Quienes ingresen a esta facilidad luego van a poder mantener, seguir reevaluando el precio de esos bienes que han ingresado. Y para el resto de las empresas, por más que no entren en esta facilidad, les vamos a permitir para las nuevas inversiones hacer el reajuste del precio de sus bienes de aquí para adelante, como medida pro inversión. Ahora, a los fines contables, donde tampoco hoy, salvo con la intervención de un perito, se puede reevaluar el precio de los bienes, también vamos a permitir que las empresas puedan reexpresar el precio de sus bienes a su verdadero valor, y eso va a permitir, bueno, que las empresas tengan balances que reflejen la realidad, lo cual las va a mejorar como sujetos de crédito, les va a permitir tomar más crédito porque ahora van a poder mostrar la realidad cuando van a un banco, y eso va a generar una gran normalización y un aumento del crédito en la Argentina. Muchos nos están mirando y dicen, bueno, ¿de qué habla el ministro concretamente? Digo, más allá de la parte técnica, ¿qué implica esto para el día a día de una pyme, de una empresa mediana, de una empresa grande? Le facilitamos la vida. No, bueno, no sobresimplificó ahí. Bueno, pero implica que en el medio. El ajuste por inflación. Bueno, que digamos, para las empresas que vienen con valores históricos de hace muchísimos años, habiendo soportado muchísima inflación, pagando una pequeña alícuota, van a poder reexpresar el valor de sus activos. Y al año siguiente, cuando tengan que pagar el impuesto a las ganancias, van a poder deducir de ganancias la amortización verdadera de sus bienes, ¿no? Y pagar menos impuesto a las ganancias porque sus balances van a reflejar realmente el valor de sus activos. A mediados de septiembre viene el dato de crecimiento del PBI, del Producto Bruto Interno. ¿Qué tan optimista es? Yo creo que vamos a seguir creciendo a un ritmo muy bueno. En el segundo trimestre habíamos crecido... En el primer trimestre habíamos crecido 1,1% con respecto al cuarto trimestre del año pasado, que si uno anualiza esa tasa es un ritmo ligeramente superior al 4%. Supongo que vamos a estar en un nivel similar, muy empujado por un desempeño muy bueno de la inversión. Nacho. Ministro, entre las malas noticias o entre las no tan buenas, según los analistas, está el consumo. Y según datos del INDEC del jueves último, las ventas en supermercado volvieron a caer, en este caso un 1,2%, y en centros comerciales o shoppings 5,1%. Son valores de junio. Pero las consultoras privadas dicen que en julio también el consumo cayó alrededor de menos 2,5%. ¿El consumo no arranca? ¿Cuándo va a arrancar? Pero ahí estamos confundiendo las ventas en supermercados y las ventas en shoppings con consumo. Y no es lo mismo.
No es lo mismo porque hay un cambio muy grande en la forma en la que se está comercializando los bienes, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, con un gran crecimiento de las ventas de los canales electrónicos, con una mayor preeminencia de los canales mayoristas y de los comercios de cercanía. Y eso no lo está captando la encuesta de supermercados y shoppings. Pero las consultoras privadas, sin embargo, dan caída de consumo de 2,5 Nosotros, en la Secretaría, en el Ministerio de Hacienda, elaboramos un indicador de consumo que trata de anticipar lo que va a ser el consumo de las cuentas nacionales que publica el INDEC con un rezago de tiempo más grande. Y nosotros lo que vemos ahí es que desde el primer hay una recuperación interesante en el consumo y de hecho este año estamos seguros de que el consumo va a crecer a un ritmo bastante parecido al del PBI. Mientras que el Producto Bruto Interno va a terminar este año creciendo cerca de 3%, el consumo va a ser ligeramente por debajo de ese 3%, entre 2,5, 2,6 o 2,7% interanual. Con lo cual sí entendemos que hay un cambio muy grande en la forma en la cual se canaliza el consumo, pero el consumo agregado, con muchos cambios también en qué bienes se consumen, no muestra ese desempeño. Recién le mostrábamos varias de las voces de la oposición, pero veamos una de las propias de ustedes. Hablamos de Marcos Peña, veamos qué es lo que decía. No hay antecedente histórico en la Argentina y en muchos lugares que se pueda salir de un populismo sin una crisis económica. Y estamos recorriendo el gradualismo que hemos planteado, es eso, es una salida de un populismo sin crisis económica. Se habla mucho de populismo o no populismo, de ser Venezuela o no ser Venezuela. ¿Qué lugar le da a estas declaraciones? Yo creo que reflejan perfectamente nuestra visión como gobierno. Después de 12 años de descalabro y con la situación social que recibimos, con 30% de pobreza, no había espacio en la Argentina para políticas de shocks. La sociedad argentina no lo toleraba y nosotros hemos elegido un camino que implica ir desandando 12 años de desmanejo y descalabro de manera gradual. Eso abarca lo que tiene que ver con la política antiinflacionaria, con el tamaño del gasto público en relación al PBI, con la estructura impositiva, porque cuando nosotros presentemos la reforma tributaria, ustedes lo que van a ver es que no se producen todos los cambios en 2018, sino que lo que vamos a proponer es que los impuestos vayan bajando a lo largo de 5 años, porque nosotros tenemos que, a su vez, bajar el déficit y bajar impuestos, y en el corto plazo esos dos objetivos se chocan entre sí. Entonces, no hay otra manera de salir de 12 años de despilfarro, corrupción, que no sea de una manera gradual, si queremos, digamos, poder hacerlo atendiendo a los que menos tienen y sin dañar el tejido social de la Argentina. Martín. Ahora, en ese sentido, digo, este gradualismo que muchos plantean como, dice usted, lo único posible no es el perro mordiéndose la cola, no es, como decía Silvia, trae como consecuencia una mayor demora en las inversiones en la medida que están pidiendo muchas empresas. Hace poco un empresario dijo, la Argentina no hizo ninguna reforma estructural. ¿No pasa un poco esto? Bueno, yo creo que el perro se mordía la cola antes, ¿no? Porque el gobierno era especialista en crear un problema, a ese problema crear una solución que creaba un nuevo problema y a ese nuevo problema una nueva solución que volvía a crear un problema, ¿no? Inflación, atraso cambiario, cepo, caída de exportaciones más cepo, prohibición de importar. Bueno, ese es el típico ejemplo de políticas en donde el perro se mordía la cola. Nosotros acá tenemos este año una economía creciendo al 3%, donde seguimos normalizando los precios de los servicios públicos, donde el tipo de cambio sigue flotando, donde el proceso de reformas no se detiene. Claro, no hemos podido enviar al Congreso la reforma tributaria porque en medio de la campaña hubiéramos forzado a la oposición a pronunciarse en contra cuando probablemente después de las elecciones nos apoyen porque creemos que es una buena reforma. Entonces, somos realistas en lo político y además pensamos que para tener un programa fiscal, monetario consistente, hay que tener un programa político consistente, ¿no? Tiene que ser todo consistente, tenemos que seguir recibiendo el apoyo de la sociedad porque nuestro norte está muy claro y no sé, creo que es
la frase creo que se la atribuyen a Fernando VII, ¿no? Vísteme despacio porque voy apurado. Tenemos muy claros nuestros objetivos y como los tenemos muy claros, no podemos equivocarnos en los tiempos. Tenemos que movernos en tiempos tales que la sociedad los tolere, los acompañe, los apoye, porque si no, no hay manera de implementarlos. ¿Cuánto le preocupan los sectores que están concentrados? Aquellos sectores donde Defensa de la Competencia está investigando. Por ejemplo, habló de uno en particular en los últimos días que dice vamos a investigar qué es lo que ocurre. Bueno, mucho, me preocupa mucho. Yo creo que Argentina todavía ahí tiene que hacer muchísimo, pero, digamos, también recordemos de dónde veníamos. Veníamos de un gobierno en el cual el gobierno cometía el delito de generar políticas anticompetitivas. Cuando uno sienta una mesa de empresarios y le dice vamos a fijar todos los precios y todos tenemos la misma lista, bueno, está invitando a la no competencia, está formando el cartel del oligopolio a costa de los consumidores. ¿Dónde nos paramos nosotros? Queremos competencia. Para que haya competencia, sí, necesitamos ir de a poco integrándonos al mundo. Pero miren lo que ha pasado con las tarjetas de crédito, ¿no? Con todos los ruidos que tuvimos al principio, hoy se está rompiendo el monopolio del financiamiento a los comercios que proveía una empresa de tarjetas de crédito que está siendo obligada a desinvertir para que venga competencia al sector de provisión de servicios financieros en la Argentina. Entonces, realmente le asignamos un rol muy, muy importante. Tenemos que avanzar muchísimo más ahí, pero también de vuelta agarramos una estructura en donde no había instituciones antimonopolio en la Argentina. Hubo que reconstruirlas. Todavía nos falta tener muchísimo más personal, avanzar más, pero está al tope de la agenda. Silvia. En materia de las relaciones políticas hay un aspecto que tiene que ver con la reforma tributaria, ¿no? Que es un aspecto muy sensible, que es cómo se recauda y quiénes recaudan y cómo se distribuyen los recursos. En esto que están pensando sobre la reforma impositiva, ¿se podría dar algún cambio de fuerzas o del esquema que tenemos en los últimos años con respecto a eso? Uno de los impuestos más distorsivos de los que se habla justamente es de recaudación provincial, que es ingresos brutos, y hay muchos analistas que hablan de la posibilidad de transformarlo en una especie de IVA o en un impuesto que recaude a la manera del IVA, un poco más prolijo, pero la discusión es, ¿recauda la provincia o recauda la nación y después distribuye? ¿Va a haber algún cambio en ese sentido? ¿Y va a haber como, alguna manera de tapar los espacios por donde se pueda filtrar la discrecionalidad después en los repartos? Sí. Yo ahí separaría en dos partes. Nosotros tenemos una propuesta de reforma tributaria que abarca los impuestos nacionales, ¿no? Y esa va a ser enviada al Congreso como un paquete de propuesta de reforma. Ahora, la reforma quedaría incompleta si las provincias no se mueven en una dirección similar para reducir las alícuotas de ingresos brutos, ir convirtiendo ingresos brutos en algo más parecido a un impuesto a las ventas, porque hoy, al gravar a las actividades productivas, ese impuesto se acumula en cascada y hace prohibitiva la exportación desde la Argentina. Pero la legislación referida a esos impuestos depende de las provincias, con lo cual nosotros podemos hacerles una propuesta para trabajar en conjunto, pero tiene que ser por separado de lo que es la reforma de los impuestos nacionales. Y después hay otro aspecto que tiene que ver con poner sobre la mesa seriamente cómo se ejecuta el gasto en la Argentina, porque hay muchísimo gasto llevado a cabo por el gobierno nacional que se ejecuta en las provincias. Entonces el gobierno transfiere recursos para que la provincia ejecute y probablemente no es la manera más eficiente de hacerlo. Si esos recursos estuvieran directamente en las provincias y el gobierno nacional se quedara con mecanismos de evaluación acerca de cuál es la calidad de esa ejecución, bueno, podríamos bajar muchísimo los costos de ejecución porque la provincia está más cerca de quien recibe ese gasto, de eficiencia, y creo que eso también tiene que estar
dentro de la mesa de una discusión con las provincias que tenemos que tener en breve. ¿Y va a existir concretamente eso? Porque decías, le podemos enviar una propuesta a las provincias. ¿Va a existir eso? ¿Una propuesta desde la Nación de qué hacer con ingresos brutos, por ejemplo? Tenemos que sentarnos a conversar. Ahí escapó, ¿eh? Para cerrar, le propongo un juego de tweets ya casi en la recta final que tiene que ver con definiciones suyas en 140 caracteres a partir de determinados conceptos. Si alguien quiere tirar algún concepto, también me avisa y lo tira. Inflación. El peor impuesto y un problema a derrotar porque impide pensar un país a largo plazo. El mayor problema de la economía argentina, ¿cuál es? La falta de instituciones estables, claras, transparentes. Déficit fiscal. En reducción, tenemos un norte muy claro para eliminarlo. Necesitamos tiempo, pero en franca reducción y vamos hacia la eliminación en pocos años. ¿Impuesto a la herencia, sí o no? No lo tenemos incluido en la reforma tributaria, no tengo posición. Pienso que puede ser una herramienta útil, pero que también, digamos, los ricos son quienes más fácil lo pueden eludir creando estructuras y existe el riesgo de que algo que puede parecer progresista en la idea termine siendo regresivo porque quienes pueden eludirlo son justamente los más ricos. Un tuit de la política tiene que ver con Lilita Carrió. Veamos qué es lo que decía. Ganar una elección para establecer la República, hoy podemos decir que la República se ha reafirmado a lo largo y a lo ancho de la nación. Todas estas personas son intachables, pero además son competentes. Saben leer, saben escribir, saben reflexionar, no son autoritarias, tienen formación porque para defender a los pueblos hay que estudiar. La política también es pedagogía, es enseñar una cultura para que cambie una nación. Y la están cambiando ustedes. Están cambiando ustedes. En un tuit, ¿qué es Lila Carrió? Un baluarte de la República. Todos estamos en deuda con ella. Sin ella hubiera sido más difícil la formación de Cambiemos. Ella fue una de las que lideró el armado de este espacio y permitió que luego el radicalismo también se integre a lo que ya estaba proponiendo el PRO. Un gran respeto por todas las actitudes morales, éticas y por la valentía de Lilita. ¿Cuál es el límite de usar deuda para financiar el gradualismo? En un tuit. El límite es ser solventes, entonces necesitamos que la deuda pública en un punto deje de crecer en relación al Producto Bruto Interno. Con nuestras metas fiscales eso ocurre en el año 2020 y por eso pensamos que la Argentina es perfectamente solvente y puede seguir utilizando deuda transitoriamente para financiar la transición hacia la eliminación del déficit fiscal. La última de Pablo. Aumento de tarifas en 2018, ¿sí o no? Bueno, están fijadas ya por el régimen integral de tarifas, donde semestralmente, en abril, en noviembre, electricidad y gas se revisan y es costoso, es duro, pero es la única manera que tenemos los argentinos de que la economía funcione, de que no haya cortes de luz y de que quienes vienen a invertir a la Argentina puedan tener gas para producir, si no, no va a haber empleo. Habló aquí de brotes verdes, después dijo el fin de la recesión, también en La Nación Más asumió que había bosques verdes. ¿Qué es lo que viene, ministro? 20 años de crecimiento. Entonces, cuando dije terminó la recesión, la verdad es que mucha gente no me creía y yo ahora lo que me gustaría transmitir es que creo que estamos en camino a construir una economía solvente, que puede resistir shocks, donde el crecimiento está liderado por la inversión, que es en definitiva lo que nos hace más productivos, más prósperos, lo que permite que los salarios sean más altos. Entonces, en esta economía sin magia, donde va a haber lugar para todos los argentinos, para eliminar la pobreza, porque si crecemos durante 20 años al 3% anual, 3,5%, vamos a haber duplicado nuestro ingreso, vamos a volver a tener el ingreso de un país desarrollado.
y vamos a vivir claramente en un país mejor. Y esta generación va a haber sido la primera en probablemente 50, 60 años que le deja a sus hijos un país mejor que el que recibió. Gracias. Gracias. Gracias, Nacho. Gracias, Silvia. Gracias, Martín. Gracias, Pablo. Gracias, ministro. Muchas gracias por haber venido aquí a fondo en La Nación Más. No te lo pierdas, ¿eh? 1 hora a fondo con el ministro.